Hola amigos, espero que estén súper bien. Voy a compartirles lo que es los conjuntos numéricos para tener ya una idea de cómo están estructurados los números. Es fundamental entender esto para en el álgebra, geometría, trigonometría, cálculo y muchas ciencias que dependen de la matemática, pues pueden entender con más claridad ciertos axiomas, teoremas, demostraciones, etc. Entonces, imagínate que tenemos aquí una caja grande que se llama números complejos, la cual contiene otra caja que se llama números reales, y esta a su vez contiene dos cajitas, la una que se llama números racionales y la otra números irracionales. Y esta cajita de números racionales contiene otra que se llama números enteros, y a su vez esta contiene a los números naturales. Entonces, ¿qué son los números naturales? Como su nombre lo indica, que de forma natural nosotros podemos ir contando cosas, simplemente para contar cosas. Por decirte cuántos días al mes has trabajado, contar cuántos días al mes has trabajado, qué sé yo, contar el número de habitantes que tiene un recinto, etc. Entonces, de forma natural expresamos el 0, aunque algunos el 0 dicen que no es natural, pero vamos a considerarle como natural el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera. Y se va hacia el infinito. Luego tenemos los números enteros. ¿Qué son los números enteros? A más de los naturales, necesitamos también los números negativos para contar de pronto lo que son ganancias, lo que son pérdidas, ¿cómo interpretamos las ganancias? Como positivos y las pérdidas como negativos. De pronto para saber en el plano cartesiano cómo ubicarnos desde el origen a la derecha, que son positivos, a la izquierda negativos, hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. Entonces tendríamos, por ejemplo, el -3, el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera. Entonces viene desde el menos infinito por todos los negativos, llegamos al 0 y vamos por los positivos hacia el más infinito. Luego tenemos los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Son fracciones que nos van a presentar decimales, ya sea periódicos o que tengan una cantidad de decimales finitos. Entonces, si expresamos como fracción, por ejemplo, un tercio, vemos que tenemos dos números naturales. Si yo tengo -3/5, tenemos un número entero, un número natural. Entonces expresado en fracción. Pero ¿cómo podríamos ya ir entendiendo este conjunto de los números racionales? Podríamos decir que Q, que se representa así para los números racionales, es igual a ese conjunto de una fracción P dividido entre Q, tal que P y Q pertenecen a los números naturales que se representa con esta Z, y aquí tendríamos P y Q tiene que ser diferente de 0. Entonces esa sería la expresión del conjunto de los números racionales, que contiene a los números enteros y a los números naturales en forma de fracción, que se puede expresar en forma de fracción. Luego tenemos a los números irracionales. En cambio, los números irracionales no se pueden expresar como fracción. Por ejemplo, si tenemos raíz de 0, esto siempre va a ser 0. Si tengo raíz de 1, esto va a ser 1. Si tengo raíz de 2 y esto ya no está definido, vamos a tener 1,41 y sigue con decimales hacia el infinito. Entonces, cuando tenemos decimales que van al infinito, que no paran, entonces son números irracionales. Por ejemplo, si queremos dividir, digamos P sobre Q, que sea igual a raíz de 2, entonces esto no es un número racional, esto ya no sería un número racional.
ese es un número irracional, porque no existe ningún número entero dividido entre otro número entero que me dé un número raíz de 2 que nos presenta una cantidad infinita de decimales. No existe. Entonces no se puede expresar como fracción. Entonces, ¿qué tendríamos? La raíz de 2 sería un número irracional. El número pi también es un número irracional, porque se va una cantidad infinita de decimales, 3,14 y etcétera, etcétera, hasta el infinito. ¿Qué otro número podríamos considerar como racional? El número e, también el número de Euler. Asimismo tiene una cantidad infinita de decimales. Y así algunas que iremos viendo poco a poco cada uno de estos en detalle, pero ahorita lo importante es más o menos entender cómo están clasificados los números. Entonces, esos los números racionales que no se pueden expresar como una fracción. Luego tenemos los números reales. ¿Cómo nosotros entendemos a los números reales? Podríamos decir que los números reales es la unión de estos dos conjuntos, que serían los números irracionales, unión con los números racionales, que es Q, unión con los números irracionales. Ese sería el conjunto para los números reales. Entonces, si yo expreso aquí, por ejemplo, menos 6, es un número real. Si decimos la raíz de 2, ya vimos que es un número irracional, pero está contenido en los números reales. Qué sé yo, si decimos 3 dividido 4, también es un número real. Entonces los números reales contienen a los números racionales y a los números irracionales. Ahora, por último, tenemos lo que son los números complejos. Los números complejos, igual, vamos a tener a todos los números reales, pero más los números imaginarios. ¿Cómo los números imaginarios? Por ejemplo, aquí tenemos una función f de x que es igual a x al cuadrado más 1. Entonces, para nosotros estudiar esta función necesitamos encontrar los cortes en el eje x. A ver por qué, en qué punto del eje x se va a encontrar esta función, va a cortar al eje x esta función. Entonces, ¿qué hacemos? X al cuadrado más 1 igual a 0. Luego decimos que x al cuadrado es igual a menos 1, y sacando raíz cuadrada a ambos miembros tenemos que x es igual a la raíz de menos 1. Y ahí viene la cuestión. La raíz de menos 1 no se puede definir, no podemos expresarla. No hay como sacar una raíz cuadrada de un número negativo, porque no existe un número que multiplicado por sí mismo me dé menos 1. Eso no existe. Entonces, ¿cómo se le indica, cómo se le llama a la raíz de menos 1? Se le llama imaginario, con la letra I. Entonces es un número imaginario. Ahora, los números complejos contienen los números reales y los números imaginarios. Es decir, que mi número complejo C va a ser igual a sumar A más B por I. Entonces tenemos que A y B son números reales y es el número imaginario. Entonces, esta combinación son los números complejos. Por ejemplo, si tenemos el menos 3, es un número complejo, porque ya decimos que es la combinación de números reales y números imaginarios. También tenemos que 2i es otro número complejo. Si acá tenemos, por ejemplo, la raíz de 2 menos la raíz de 3i, también es un número complejo. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender que los números complejos contienen a los números reales, a su vez los números reales contienen a dos conjuntos que son los números racionales y los números
irracionales. Los números racionales contienen a los números enteros contienen a los números naturales. ¿Y qué son los números irracionales? Aquellos que no se pueden expresar como una fracción. Entonces, eso es todo, amigos, que quería compartirles. Espero que se encuentren muy bien. Hasta una próxima. Nos vemos. Chao.